Así es, Mati, porque el día de ayer, 9 de agosto, se cumplieron nada más y nada menos que 81 años de la bomba que destruyó Nagasaki. Si les digo Hiroshima y Nagasaki, seguramente les suena, ¿no? Es decir, en la cultura popular está bastante presente este atroz acto, eh, cobarde, incluso diría yo, ya van a ver por qué lo digo, que realizó los Estados Unidos de Norteamérica en el contexto del final ya de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, ¿no? Para dar un poquito de contexto a toda esta situación. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el eje, mejor dicho, entre la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, ya rendidos ambos dos, y quien quedaba más o menos en pie, por decir de alguna manera, bastante generoso decir en pie porque estaba tambaleando casi en el piso, el imperio de Japón, el Japón imperial del emperador Hirohito, eh, que bueno, ya para a mediados de 1945, como digo, los bombardeos y los bombardeos estadounidenses en varias ciudades de Japón, entre ellas Tokio, la capital, y las invasiones del ejército soviético hacia las posesiones japonesas en Manchuria, lo que es hoy en día China, ya estaban básicamente finiquitando, dándoles estocada final al ejército nipón, quien, bueno, no se rendía, ¿no? Tenía una columna política, digo, por esta característica de imperio, depender 100% de la decisión del emperador y sus más allegados. No querían hablar de rendición para nada, a pesar de que, bueno, tenía todo en contra, absolutamente todo. Pero bueno, es ahí que Estados Unidos, luego de que unos meses antes se confirmara el proyecto Manhattan, que fue un proyecto ultra secreto de Estados Unidos en colaboración con varios laboratorios y científicos británicos, pero prácticamente dirigido por alguien que a lo mejor les suena de una película que salió hace poco, que es Robert Oppenheimer, quien, Gran película. gran película que se llevó, creo que siete Oscars. Me mataste. Creo que ganó 7 Oscars. Sí. Robert Oppenheimer fue aprobada luego de muchos meses de pruebas, etcétera. Ya con el presidente Harry Truman de los Estados Unidos de Norteamérica. Y Mati, perfecto, como el timing, excelente. Harry Truman, el presidente en ese momento de los Estados Unidos de Norteamérica, quien dependía 100% de él la decisión de confirmar que se arrojaran las dos bombas atómicas planeadas, ¿no? En un inicio. ¿Por qué digo en un inicio? Porque estos primeros dos modelos, primero que eran dos modelos distintos, eran dos bombas distintas. La primera se arrojó sobre Hiroshima un 6 de agosto y la segunda sobre Nagasaki un 9 de agosto, y es por eso que recordaba al inicio. Esa bomba, que se lanzó sobre Hiroshima, se llamaba Little Boy, pequeño niño. Y la arrojada sobre Nagasaki se llamaba Fat Man, hombre gordo, básicamente. Bastante cínico, como cualquiera de las acciones que llevó a Estados Unidos de Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial, todo lo que rodea a la situación. Pero bueno, el general MacArthur, en ese momento a cargo de las Fuerzas Armadas estadounidenses en su invasión al Japón, también aprobó y fue quien luego tomó el mando político del país nipón luego de arrojadas las bombas. También tuvo un protagonismo fuerte durante esta situación. Yo creo que después de Harry Truman es de los principales responsables. Bueno, ni hablar de Oppenheimer, ¿no? Hacer una película para lavarle la cara, o ese famoso video de Oppenheimer llorando en televisión: me he convertido en el destructor de mundos. Y sí, flaco, te mandaron a crear una bomba atómica, un arma de destrucción masiva. ¿Qué esperabas que hicieran? ¿Jugar al truco? No. Pero bueno, ya vamos a ir al lavado de cara yankee más adelante. Primero se tiró sobre Hiroshima porque era una ciudad clave en cuanto a armamento militar y en cuanto a fuerzas armadas japonesas, el 6 de agosto. Y luego la segunda bomba no se iba a tirar sobre Nagasaki, se iba a tirar sobre la ciudad de Kokura, que estaba a unos kilómetros más al norte que Nagasaki. Pero que bueno, cuando parte el avión,
ahí les digo el nombre porque tenía guardado, parte del avión estadounidense, no, no, perdón, Fatman, se me perdió la cosa, ahí está, el B-9 Boxcar, ahí está, se me había ido el nombre del avión, el Boxcar conducido por el piloto Charles Sweeney, que bueno, el objetivo principal, como digo, era Kokura, que tenía este gran arsenal militar, lo mismo que Hiroshima en un principio, pero bueno, casi todo salió mal en el vuelo de ese día, del 9 de agosto. Primero un problema en el combustible, que el combustible no estaba preparado del avión, ¿no? Preparado para dar tantas vueltas sobre el cielo japonés, dejando al piloto, a Sweeney, con una cantidad peligrosamente corta para la larga misión que representaba tirar una bomba atómica. Y cuando, bueno, la aeronave llega a Kokura, la ciudad estaba prácticamente cubierta, toda de nubes, toda de neblinas e incluso humo flotante, por bombardeos que seguía haciendo Estados Unidos, no de bombas atómicas, sino bombardeos convencionales, por decirlo de alguna manera, a ciudades cercanas a Kokura días anteriores. Y la tripulación, lo mismo que pasó con Hiroshima, tenía órdenes estrictas de bombardear visualmente, a simple vista y no por radar. Por una cuestión de cálculos de que iba a salir mejor. Cuando digo mejor me refiero a más víctimas, si se hacía visualmente que por radar. Hicieron 3 pasadas durante la mañana del 9 de agosto en Japón. Hicieron 3 pasadas sobre la ciudad de Kokura, tratando de encontrar un hueco en las nubes, incluso con fuego antiaéreo, es decir, japonés, las defensas antiaéreas japonesas, defendiéndose, por supuesto, el combustible agotándose, y encima no podían ver el punto, donde el punto cero para la puntería. Entonces se alejaron. Y acá quiero hacer un paréntesis, es que hasta el día de hoy hay un dicho en Japón, que cuando alguien zafa de algo, de un episodio de mucha mala suerte, se le llama que tenés la suerte de Kokura. Digo, un poquito, ¿no? Esa mentalidad que decís, bueno, zafaste algo fuerte, tenés la suerte de Kokura de que esa noche, gracias al mal clima y a los bombardeos en ciudades anteriores, a ciudades cercanas en días anteriores, zafó de un desastre que se llevó la ciudad cercana de Nagasaki. Aunque bueno, la verdad es que hasta muchos años después la gente, los japoneses, los civiles, nunca entendieron qué había pasado ni nunca entendieron de qué se habían salvado. Pero bueno, volviendo, poco combustible, el Boxcar voló hacia su objetivo secundario, que obviamente siempre hay un plan B, que era Nagasaki. La verdad es que la ciudad de Nagasaki esa mañana también estaba llena de nubes, así que estaban prácticamente, por decir, bombardear con el radar, desobedeciendo las órdenes que se había dado, o rendirse y amerizar, que es bueno un aterrizaje sobre el agua. Cuando, por una casualidad, una muy mala casualidad del destino, no sé si Mati tenés el mapa ahí de... ahí está. Una mera casualidad del destino, apareció un hueco en las nubes de Nagasaki, y bueno, aprovechando el hueco se divisó el suelo y se soltó la bomba, que ahí no sé si te pasé la imagen del antes y el después del mapa de Nagasaki, donde se ve el punto cero exactamente. Justamente Nagasaki, no sé si por esas casualidades, tiene una gran comunidad cristiana, o tenía una de las grandes comunidades cristianas de Japón, donde, bueno, también era una ciudad bastante atrasada estructuralmente, porque la mayoría de sus edificios eran de madera, no como Kokura, que sí tenía edificación más preparada para los sismos, que son bastante comunes en Japón. Pero bueno, en ese claro que se divisó a través de las nubes y por el que bombardeó el Boxcar, primero que nada que la bomba, al igual que en Hiroshima, no explotó en el suelo, sino que a varios metros de altura. Creo que eran 469 metros de altura a los que explotó, y fue sobre un valle. O sea, las colinas alrededor del valle contuvieron algo de la explosión. No sé, ahí se puede ver en las imágenes que puso Mati en pantalla. Lo que, bueno, evitó la destrucción del 100% de la ciudad, es verdad, pero bueno, como se puede ver ahí, es lo que se hizo. Sí, no quedó nada. No quedó nada.
Pero bueno, ustedes piensen que el propio destello de la bomba es abrasador. Se estima que equivalió como si el sol estuviera 10 veces ahí. El sol ahí, 10 veces la potencia del sol. No tiene sentido. Alrededor de 40.000 personas murieron instantáneamente. Apenas, Qué locura. ¿no? Y para fin de año los cálculos se estiman en que quizás 80.000, e incluso si contamos los alrededores y algunos meses más, 250.000 personas habían fallecido, ya sea por el impacto instantáneamente o por enfermedades y lesiones graves, severas, producidas por la radiación de la propia bomba. Contando, y después también contar lo de Hiroshima, lo de días anteriores. Pero justamente, tengamos en cuenta esto, estos 250.000 muertos que dejaron las bombas directos, ni contamos los indirectos de las enfermedades producidas a décadas posteriores, de nacimientos, etcétera. Hay que pensar que solo 150, o sea, 250.000, 150 eran soldados japoneses. Nada. Nada, realmente nada. E incluso había 13 prisioneros de guerra estadounidenses en la ciudad de Nagasaki que fallecieron por el bombardeo. Fue lisa y llanamente un genocidio aprobado por, como les mostraba recién Mati, el presidente de Estados Unidos en su momento, Harry Truman, quien cínicamente, y ahí vemos en pantalla una imagen del emperador Hirohito de Japón en ese momento, después ya en la rendición que se da en septiembre aproximadamente, junto a el general MacArthur, que como decía tuvo un protagonismo importante durante este contexto. Ahí lo está por poner. Y volviendo a Harry Truman, que fue el mismo quien aprobó no solo el proyecto Manhattan, no solo el bombardeo, sino que después, pasada las dos bombas, crea una comisión especial de atención y estudio a las víctimas de las bombas. ¿En serio? Sí, en serio. De una. Totalmente cínico. Es totalmente cínico lo que hizo. Digo, ya desde el día cero arrancó este lavado de cara, este lavado de manos incluso, por parte del gobierno estadounidense. De que, bueno, como decía al principio, después de Nagasaki, ya había empezado la invasión soviética hacia los territorios japoneses que había ocupado en China. Y bueno, Nagasaki fue el segundo bombardeo atómico de la historia y fue el último también, hasta ahora. O sea que los únicos dos bombardeos que hubo atómicos en la historia fueron esos dos, Hiroshima y Nagasaki, por suerte, ¿no? Y una ciudad que no era el objetivo inicialmente y que, bueno, por un hueco en las nubes, en una misión que parecía fallida, en los últimos minutos, decenas de miles de personas y de civiles inocentes fallecieron por estas decisiones en el marco de una guerra que hasta el día de hoy se sigue discutiendo. Ya ni siquiera se sigue discutiendo. Ya todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, se da cuenta de que no era necesario por las condiciones en las que estaba Japón a punto de rendirse. Es decir, fue como patear a alguien en el piso, pero de una manera descomunal. Y que antes de avanzar en la historia, ¿no? Porque quiero pasar rápidamente por el lavado de cara yankee y la actualidad, ¿no? Y las relaciones de Japón hoy con Estados Unidos. Quiero, Mati, la última imagen que te había compartido, si la tenés. Tsutomu, perdón, yo esto lo tengo que leer. Tsutomu Yamaguchi era un ingeniero aeronaval japonés que bueno, a él se lo conoce como el doble Hibakuya. Un Hibakuya en Japón es el término que se le dio a los sobrevivientes de los bombardeos atómicos. Y si yo les digo doble Hibakuya, exactamente si es ese, ¿qué se les viene a la cabeza? Que sobrevivió a las dos bombas. Fue la única persona que sobrevivió a los dos bombardeos atómicos. Primero, o sea, uno dice, bueno, la buena suerte de sobrevivir, pero la mala suerte de haber estado en los dos lugares justo esos 2 días. Realmente. El tipo estaba por un viaje de negocios, etcétera, en Hiroshima el 6 de agosto, y días después, él es de Nagasaki, entonces ya estaba con su familia. Tsutomu Yamaguchi, perdón, es la única persona que sobrevivió a los dos bombardeos.
Claro, les dejo esa imagen de él ahí que estaba poniendo Mati en el stream. No les pongo otra imagen y otras imágenes que no cargamos porque, bueno, básicamente nos van a bajar el stream. Realmente. De lo fuertes que son las heridas con las que quedaron las personas. Ni hablar, como decía recién, a posterior, la cantidad de casos de cáncer, leucemia, chicos que nacieron con muchos retrasos luego de las consecuencias de la radiación, ¿no? Es decir, se tiraron 2 armas de destrucción masiva sin saber las consecuencias que podían tener. Ni los propios científicos yanquis las calcularon porque no se podía calcular no se había hecho algo antes. porque no se había probado. ¿Me entendés? Solo se había probado qué tan destructiva era en términos estructurales, ¿no? Pero a largo plazo no se sabía las consecuencias que iba a haber. Pero bueno, básicamente eso fue el hecho en sí, lo que pasó, lo que se conmemora siempre los primeros días de agosto, ¿no? 6 y 9 de agosto, el doble bombardeo atómico de Estados Unidos hacia Japón para provocar su rendición, la Segunda Guerra Mundial, que como digo, se dio a los pocos días, que incluso la cúpula imperial japonesa estaba bastante negada a rendirse, pero aún así, bueno, obviamente terminaron por rendirse, porque incluso se estaba pautado por el gobierno de Estados Unidos y la gente del proyecto Manhattan tirar otra bomba la tercera semana de agosto y tirar otras 3 en septiembre y otras 3 en octubre, por si Japón no se rendía. Ahí va, ni iba a quedar absolutamente o sea, nada. Los tipos querían básicamente destruir el mundo, pero bueno. Luego de eso, como mostrábamos en imágenes antes, se rinde Japón. Estaba la imagen del emperador Hirohito con el general MacArthur. Y ahí es donde, bueno, en un inicio se especulaba de una división del territorio japonés, como así pasó con Alemania. Bueno, la Alemania federal y la Alemania, bueno, occidental y oriental, ¿no? Comunista y capitalista. Se hablaba de hacer lo mismo con Japón. La realidad es que no, porque por mucha rosca del general MacArthur, Estados Unidos se apropió, colonizó básicamente Japón y lo tuvo bajo como estado títere, por así decirlo, durante 7 años aproximadamente, hasta el año 1952, donde se firma el Tratado de San Francisco, donde bajo la tutela de los Estados Unidos de Norteamérica se da fin al Imperio de Japón y se pasa a una monarquía constitucional, es decir, se sigue teniendo el emperador, pero es más que nada simbólico. Se tiene un estado con un partido hegemónico, como lo llamamos en la ciencia política, que es el Partido Liberal Democrático, que es un títere de los partidos demócratas y republicanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Sobre todo en un inicio, ahora por ahí sí hay más distanciamiento, pero en la década de los 50 era eso. Y fue así como, bueno, después de estos bombardeos, después de varios años de tutelamiento estadounidense sobre la política y la economía de Japón, se muestra un rápido crecimiento económico, como digo, vigilado por los Estados Unidos de América. Se llega al año 1964, donde se llevan a cabo los primeros Juegos Olímpicos en Asia, en la ciudad de Tokio, como una muestra, ¿viste? Como una muestra bien propagandística de lo que había avanzado Japón en menos de 2 décadas de bombardeo y de rendición frente a una guerra mundial y frente a todas las pérdidas que eso significa. Y bueno, continuó durante la década de los 70s y 80s sobre todo. Se sigue dando este gran avance en materia económica en Japón. Incluso muchas empresas que compiten mano a mano con las empresas estadounidenses en ese momento, ya sobre el final de la Guerra Fría, ¿no? El comunismo ya casi vencido. Incluso en los 80 se dan como esos años de oro de Japón, donde se empieza a exportar cultura pop japonesa al mundo, ya prácticamente acá, pisando el globalismo típico de los 90s, pero que bueno, en los 90 ya se termina como esta primavera que ahí justo vemos en la imagen que pone Mati. Japón era visto como un destino turístico, económico, político, etcétera, de gran valor, ¿no? Bueno, es la época donde surgen los tigres asiáticos, ¿no? En la economía, donde empiezan a tomar la cabeza de la economía mundial. Que después, bueno, en los 90 sí se da esta crisis de que se rompe esta burbuja de vivienda, ¿no? Que es la que sostenía Japón en ese momento. Y
bueno, se entra en una pequeña crisis de la que también logra después recuperarse en las primeras décadas de los 2000. Y bueno, más o menos vamos llegando a la actualidad, ¿no? Donde yo quería hacer este breve repaso luego de las bombas para ver, ¿no? Cómo Estados Unidos controla política económicamente en un inicio a Japón para hacer este lavado de cara. Y que también, bueno, Japón logra salir de tantas crisis y logra ser una potencia, como lo es económicamente. Y llegamos a día de hoy donde, antes de ir a la economía, bueno, terminar con la economía, quiero pasar por esto de que el día de ayer también, hace 81 años, esa imagen, sí, que Estados Unidos se conmemora las dos bombas atómicas que arrojó. Y a pesar de que Trump vuelve con esta amenaza, ¿no?, mundial de autorizar nuevos ensayos nucleares, el alcalde de Hiroshima, Matsui, criticó en su discurso a Rusia por Ucrania y no a la política nuclear de Estados Unidos. O sea, es como sigue teniendo esa mentalidad de colonia Japón para con Estados Unidos, no solo en lo social, lo cultural, sino también en lo político y lo económico, ¿no? Acá tenemos un ejemplo claro del actual alcalde de Hiroshima criticando a Rusia y sin importarle que Estados Unidos esté en una y que les controle las finanzas, porque hoy en día Trump, como venimos diciendo hace varios programas incluso, viene teniendo problemas en casa, en su patio interno, por así decirlo, con la economía sobre todo. Y el Banco Central de Japón está siendo intervenido incluso por Estados Unidos en estos momentos, comprando muchos yenes, que es la moneda de Japón. Como nos pasó a nosotros. Exactamente, para salvaguardar el valor del dólar. Entonces está haciendo una intervención económica fuerte el gobierno de Estados Unidos sobre Japón, que bueno, hay mucha tela para cortar ahí, pero es más de la rama económica. Pero nada, no quería dejarlo pasar la historia, el repaso, ¿no?, de las últimas décadas y la actualidad, en conmemoración de los 81 años de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.